bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones CP Latam. Hoy estaremos hablando de retos, desafíos, oportunidades y amenazas globales. Tenemos invitados desde Buenos Aires que van a estar aproximando sus miradas al panorama global, pasando revista a los eventos más preocupantes de 2023, analizando las mayores amenazas y los desafíos que el mundo enfrenta este año. También ellos van a indagar en la búsqueda de oportunidades para salvaguardar el sistema de valores que nos permite la convivencia racional y civilizada. Quiero saludar a Jorge Elías, periodista y director del portal de análisis internacional El Interín. Jorge, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros. Mi placer es mío, Clara, encantado de estar contigo y con tu próximo invitado. Muchas gracias. Quiero saludar a un invitado muy especial. Él es el ex embajador y ex vicecanciller de la Argentina, Fernando Petrella, quien, bueno, he tenido el placer de entrevistar en otras ocasiones. Embajador, buenos días, un placer tenerlo con nosotros. Gracias, Clara, el placer es mío, y además de compartir este diálogo con Jorge Elías, que es un periodista extraordinario y un especialista en cuestiones internacionales con experiencia sobre el terreno en más de una ocasión. Claro que sí, pues para mí es un gran honor tenerlos a ambos, amigos porteños, además de mi ciudad preferida e inolvidable. Pues vamos a comenzar. Quiero que empecemos hablando de los eventos más preocupantes a nivel global en 2023. Voy a darle paso, embajador, para que nos aproxime su análisis sobre este tema. Clara, yo creo que primero la gran incertidumbre que el sistema internacional de hoy presenta. Ahora, como hechos concretos, yo creo que todos podemos coincidir que se mantenga la invasión rusa a Ucrania, que el conflicto se haya acentuado, que Ucrania tenga dificultades, como aparentemente tiene en estos momentos, para poder reequiparse. Luego la situación en el Medio Oriente, la situación de la acción terrorista de Hamas sobre civiles israelitas, la reacción del gobierno de Netanyahu, digamos, la crisis del sistema internacional que no pudo orientar, detener o atemperar estos conflictos. Y yo después agregaría la crisis de los refugiados en el mundo. Hay más de millones de refugiados, de personas desplazadas que quieren establecerse en otros países. Y finalmente, la desigualdad, la desocupación. Hace muy pocos años, el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, dijo que los grandes riesgos del sistema internacional actual para la humanidad son, en primer lugar, la incomunicación de los líderes. En segundo lugar, las rivalidades geoestratégicas, los expansionismos, y esto tal vez se refería al mar de China, a la presencia de Estados Unidos en Asia, y después decía el cambio climático, obviamente, y finalmente decía el lado oscuro de la tecnología digital, refiriéndose a tantos fenómenos que estamos viendo de complicaciones digitales en esos momentos. O sea que yo creo que esta es la gran angustia que hay hoy. Tenemos además la expansión de la NATO, hay más miembros que antes, países naturalmente neutralistas, como por ejemplo Finlandia, que era un modelo de neutralismo. En las cátedras en Argentina enseñamos la neutralidad finlandesa, la neutralidad austríaca como neutralidades constructivas, y la neutralidad argentina en la Segunda Guerra como una neutralidad torpe, que fue muy mal vista y absolutamente innecesaria y desubicada. O sea que tenemos esos temas, y la expansión de la NATO. En mi experiencia con los rusos, con quien a veces hablo, con Lavrov, la última vez que hablé fue hace 2 años visitando Naciones Unidas, y él me comentaba que si la NATO era una alianza contra la Unión Soviética, al no existir la Unión Soviética, la NATO no tenía razón de ser.
Y esto sonaba muy bueno, pero el problema no es que la NATO se quiso expandir, es que muchos países quisieron ingresar a la NATO, que es el caso de los bálticos, el caso de Polonia, Hungría, en fin, todo lo que sabemos como una suerte de escudo de disuasión de lo que puede ser el expansionismo de los rusos, que es histórico por otra parte. Así que estas serían mis primeras reflexiones para tu pregunta, Clara. Embajador, muchas gracias. Y quiero preguntarle a Jorge cómo vio el panorama en 2023 y si coincide con el embajador en estos temas que él ha tocado. Coincido plenamente. Bueno, nos tocó cerrar el año con la crisis en Medio Oriente, es decir, después del 7 de octubre, de la masacre terrorista de Hamas en Israel, esa réplica que se ha convertido en una guerra que no tiene un desenlace previsible, como tampoco lo tiene la guerra en Ucrania. Estamos viviendo ya el tercer año de esa guerra, de esa operación militar especial que emprendió Vladimir Putin el 24 de febrero de 2022, y hoy estamos midiendo sobre todo lo que ocurre fuera de Ucrania, es decir, lo que ocurre en la Unión Europea, lo que ocurre en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el apoyo económico, renovar el apoyo económico, es difícil. Para la Unión Europea lo es, y para Estados Unidos en un año electoral también lo es. De hecho, están trabados fondos de 60.000 millones de dólares para Ucrania justamente. Hay un dato que es desolador. En el mundo hoy hay 55 conflictos armados en curso. Es el mayor número desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y a eso sumarle, como decía el embajador, la crisis migratoria, lo que es la región del Darién, por ejemplo. La mayor cerrazón de Estados Unidos, inclusive durante la campaña electoral, la mayor cerrazón de Texas, por ejemplo, de poner alambres de púas para que no pasen los migrantes. Realmente es una situación preocupante. Nos preocupa Venezuela, si habrá elecciones en la segunda parte de este año, la deriva autoritaria de Nicaragua, a la par de la dictadura eterna en Cuba, mismo lo que ocurrió en Ecuador, es decir, el avance del narcotráfico, y la respuesta que es muy parecida a la de El Salvador, es decir, aquí hablabas de valores y aquí los valores están en juego. Los valores empiezan por los derechos humanos, empiezan por la democracia. Puede haber un efecto positivo en la población, como ocurre en El Salvador, con la mano dura de Bukele, reelegido a pesar de no poder presentarse para un segundo mandato. Y Daniel Noboa, que en Ecuador lleva poco tiempo en el gobierno, un gobierno que termina pronto, porque es para continuar el gobierno anterior, el de Guillermo Lasso, y sin embargo ya hay 10.000 detenidos justamente por narcotráfico, más que todo, y por la violencia que se ha desatado allí. Y a eso sumarle, claro, el cambio climático, huracanes, ciclones, temperaturas no usuales para las épocas del año, tanto en el hemisferio norte como en el sur, y un desafío que creo yo que tiene mucho que ver con lo que vamos a vivir este año. Este año vota el 49% de la población mundial. Este año hay elecciones no solo en Estados Unidos, también las hay en India, las hay en otros países de América Latina, además de El Salvador. Y frente a eso, poner sobre la balanza, bueno, ¿son tan importantes los valores o es más importante la respuesta inmediata de parte de los líderes que asuman sus cargos? Bueno, por lo pronto, lo que se ve es que es más importante la respuesta de los líderes que la consolidación de la democracia. Los ciudadanos parece que se orientan mucho a la búsqueda de resultados y es difícil muchas veces no ponerse en su lugar. Sin embargo, la democracia precisa instituciones, precisa separación de poderes. Lo que hemos visto en El Salvador, pues es también muy poco esperanzador
de la orientación ciudadana y de cómo en otros países de América Latina, ante el avance del crimen organizado y de muchas amenazas y desafíos, el modelo Bukele se está volviendo un modelo a emular. Más allá de si respeta las instituciones, si está excediendo su poder, parece que eso ha pasado a otro plano y que la gente quiere ver resultados. Quiero seguir contigo, Jorge, para que avances en lo que venías comentando y hablemos un poco de los desafíos que ves para este año. Hay un dato interesante y es hasta qué punto la inteligencia artificial va a jugar un papel en estas elecciones multitudinarias de este año. Cuando hablamos de Bukele, efectivamente, estamos hablando de un modelo que en América Central ha sido visto prácticamente como un modelo que se podría seguir, caso Honduras, por ejemplo, inclusive en campañas electorales de América Latina, también se ha visto que frente a circunstancias que tienen que ver con la inseguridad, inmediatamente surge el apellido Bukele. Este año hay elecciones en Uruguay. Uruguay es una democracia ejemplar en América Latina. El último sondeo sobre las preocupaciones de la gente en Uruguay tiene que ver con la seguridad. No digo que vaya a aparecer un Bukele en Uruguay, pero sí cuando se habla de inseguridad hoy se mira a El Salvador. A mí me recuerda los tiempos en los cuales un taxista en Buenos Aires te decía que debía, ya en democracia, debía volver la mano dura y te hablaban de un Pinochet. Estamos hablando de dictadura militar, Bukele dentro de lo que cabe podríamos legitimarlo dentro de la democracia, porque esta es la nueva tónica, es decir, uso los poderes del Estado para tomarlos con un puño. Y ahí no veo diferencia entre la forma de gobernar de Bukele y la forma de gobernar de Maduro. Es decir, me apodero, primero llego al poder ejecutivo. Desplazo a todos los que pueda dentro de la Asamblea Legislativa o Congreso, justamente para tener el poder legislativo a mi favor. Y hago una purga de jueces en el Poder Judicial. Es una forma, no quiero llamarlo dictadura, yo lo llamo régimen, pero es una forma de mantener el poder, es decir, los tres poderes. Esa ambición autocrática es la que se está dando no solo en El Salvador. El Salvador sobresale sobre todo por el régimen de excepción que le van renovando cada mes a Bukele, pero sí en las apetencias de varios líderes en el mundo. Sin ir más lejos, vamos a tener elecciones en Rusia el 17 de marzo, con un Putin sin oponentes, de fuste, y después de la muerte de Alexei Navalny, en fin, hay Putin hasta 2030, aparentemente. Y este es un modelo al estilo Orbán en Hungría. Esta es la tónica de hoy. Ya no se habla de un Pinochet, sino que se habla hoy, porque está de moda, de un Bukele, pero lo podemos trasladar a otros países. Yo comparto tu inquietud, Jorge, y hace algunas semanas yo asistí a un foro sobre elecciones en las Américas y me llamó mucho la atención la presentación del analista de El Salvador, porque él hacía como todo un balance de los resultados muy impresionantes en materia de seguridad, pero nunca nos habló a qué precio, a qué precio se estaban obteniendo estos resultados. Y él se mostraba maravillado de cómo esto fue antes de la elección, de cómo el presidente iba a barrer en todo el país. Hablaba de un 90%. Y a mí me recordaba un poco los procesos electorales que tienen lugar en algunos países de África, por ejemplo, donde mandatarios que llevan eternizados en el poder ganan elecciones con 95% o más. Y eso me genera mucha inquietud porque si desde el análisis y desde la academia y desde el periodismo
también se hace este flaco favor a la democracia de elevar a un líder por sus resultados sin ejercer un control y una observación de cómo es su comportamiento y cuáles son los medios para lograr fines. Creo que no lo estamos haciendo muy bien. Quiero ir con el embajador para preguntarle cuáles son los desafíos que él encuentra que van a tener lugar este año. Clara, primero déjame decirte que puedo coincidir con cada pausa, con cada coma, con cada punto de lo que ha dicho Jorge y de lo que vos has dicho también. Ustedes han entrado en temas realmente muy de fondo, porque han entrado en los temas que tienen que ver con el clientelismo electoral, que es básicamente el resultado de la pobreza y de la inseguridad. Es decir, como decía muy bien Jorge y tú también, Clara, los pueblos quieren eficacia por parte de sus gobiernos y sus principales amenazas son la inseguridad y también la pobreza y la desocupación. Y en América Latina hay una fragilidad institucional muy grande. Y yo no necesito mirar en los países vecinos, miro la Argentina, donde muchos gobernadores cambian las constituciones para reelegirse, muchos presidentes han intentado reelegirse para mantenerse en el poder. Generalmente ese deseo de mantenerse en el poder no necesariamente está alimentado por virtudes, está alimentado por otras circunstancias. O sea que tenemos un gran trabajo para hacer y me da la impresión a mí que el último anclaje que tenemos en la Carta de las Naciones Unidas, que empieza con We the People, es decir, va más allá de los estados, va a las personas, a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, son todos documentos que en su momento fueron indiscutidos y ahora en América Latina, como tú dices, el ejemplo de Bukele por un lado, Nicaragua, Cuba, Venezuela por otro, dan la impresión de que la democracia está más frágil. Así que me parece que el principal desafío tiene que ser utilizar las redes sociales para fortalecer la cultura y fortalecer las instituciones democráticas. Y me da la impresión de que Francia, en estos momentos, y con las nuevas reglas de educación que obliga a los jóvenes a hablar entre ellos y no usar permanentemente la tableta, a volver un poquito al uniforme escolar, que es un unificador y que no tiene nada de derechoso, todo lo contrario, podría estar dándonos un ejemplo. Yo creo que hay que trabajar en la persona humana en estos momentos y las redes sociales deberían servir para eso. A veces llama la atención que una personalidad artística de baile o de revistas tenga muchísimo más seguidores que un intelectual, que un filósofo, que una persona que dice las cosas que realmente pueden cambiar la vida de la gente. O sea que esos son, me parece clara, los grandes desafíos. Creo que hay que fortalecer las Naciones Unidas, creo que el Consejo de Seguridad con el veto ya no sirve. Hemos visto que Estados Unidos ha vetado ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, innecesariamente, circunstancias que ahora lo han hecho cambiar precipitadamente de visión, y a su vez Rusia vetó todos los esfuerzos del hermano Brasil y otros países latinoamericanos, inclusive la Argentina y otros, para frenar la invasión de Ucrania. Y yo me permitiría traer la atención sobre los discursos que ha hecho el representante de Kenia en el debate sobre Ucrania. Y le ha dicho a los rusos: nosotros respetamos las fronteras que nos dio las Naciones Unidas. Si no hubiésemos respetado las fronteras, África sería realmente un volcán. Hemos tenido que aceptar fronteras que han dividido pueblos, culturas, recursos prácticamente a machetazos, y lo hemos aceptado porque eso era mejor que hacer lo contrario. Y tal vez el camarada Putin podría entender que convivir
con una Ucrania hostil, resultado de la guerra y de las inmensas indemnizaciones que va a haber que tener que pagar o tener en cuenta para reconstruir Ucrania, va a ser un desafío tremendo, no solo para Europa Occidental, para toda la humanidad que va a tener que absorberlo. Embajador, muchas gracias y quiero quedarme contigo para ir a nuestro último bloque, a nuestro último tema, y es porque hemos visto en estos minutos a grandes rasgos como los temas más preocupantes y los mayores desafíos a nivel global, tanto los que tuvieron lugar el año pasado como los que han tenido continuidad y seguimos viendo este año. Y quiero preguntarte, ¿a qué aferrarnos? ¿Qué nos hace sentir esperanza de que las cosas pueden ir mejor? ¿Qué está pasando de bueno, de positivo en el mundo? Pues cuando vemos justamente que los autoritarismos, el terrorismo, los extremos ganan lugar, las autocracias, las dictaduras, los populismos del signo que sean, siguen seduciendo a los ciudadanos alrededor del mundo, incluso pues aquellos que tienen a bien autodenominarse progresistas. Eh, ¿Cómo salvaguardar ese sistema de valores que nos permite una convivencia racional y civilizada? Mira, Clara, es muy complicado contestar esto. Yo te digo lo que hago yo como burócrata cada vez que tengo que opinar sobre el tema. Yo llamo a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Le llamo a Ginebra, generalmente no contesta, entonces llamo a la sucursal que hay en Madrid, que me atiende una señora muy atenta, muy elegante, y que quiere mucho a la Argentina porque su oficina está en la avenida Juan Perón, o sea que nos tiene presentes todo el tiempo. Y yo le pregunto, dígame, los refugiados y desplazados, ¿dónde prefieren ser relocalizados? Y ella me dice, hay una porción, un 10, 12, 15% que quiere volver a sus lugares de origen, que son los magrebíes, los de Siria, Irak. El resto, la gran mayoría, quiere ser relocalizada en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Europa Occidental y algunos también en Brasil, en Argentina y en otros países de América Latina como Colombia, porque tienen familiares y han tenido familiares ahí. Es decir, ninguno se desvía en su gomón hacia Europa para ir a lugares donde hay gobiernos que son autoritarios o que no respetan los derechos humanos en el grado eh, más, más elemental. Y ellos saben que en Europa van a tener asilo, van a tener cobijo, posiblemente puedan desarrollar un futuro. Y me parece que esa es el parámetro que tenemos que tener en cuenta y eso es lo que nos tiene que dar confianza en defender las instituciones democráticas, la separación de poderes, los derechos humanos, la igualdad de todo el mundo, la igualdad del hombre y de la mujer, en fin, los progresos que si tú quieres en relaciones humanas que se han logrado a partir de los últimos años, sobre todo, yo diría, a partir del fin de la Guerra Fría, que destapó a un mundo distinto que nos hizo crear muchas ilusiones. Recuerda que el secretario de Naciones Unidas, Boutros Ghali, publicó dos libritos que son fascinantes de leer, Agenda para la Paz y Agenda para el Desarrollo. Entonces se creía que todo el dinero que se gastaba en armamentos y en cuestiones estratégicas iba a ir al desarrollo de los pueblos, iba a ir, en fin. La cuestión no fue tan estrictamente así, pero te comento que siempre renace la esperanza y siempre los refugiados quieren ir a países democráticos. Esto que estamos hablando de América Central, las enormes caravanas que quieren ir a los Estados Unidos, ¿por qué quieren ir a los Estados Unidos? Primero porque en sus propios países no encuentran la capacidad de realizarse, no encuentran seguridad, no encuentran la manera de salir de la pobreza, no encuentran la manera de hacer inversiones con seguridad jurídica, pasa también esto en la Argentina, y entonces ahí tenemos realmente la mejor demostración que tenemos que afirmarnos en nuestra voluntad de defender la democracia y los valores democráticos occidentales. Esto es lo que yo te podría decir a vos, que sos una adolescente, a Elías, que también es un señor muy joven,
O sea que hay que aferrarse a eso y no permitir que los relativismos afecten la democracia y el sistema de valores que eligen casi todos los refugiados del mundo. Embajador, muchas gracias. Pues siempre es un placer aprender y escucharte con tan amplio conocimiento y experiencia, una gran trayectoria de vida y una gran carrera, por supuesto. Desde acá te agradezco nos hayas acompañado tratando de aproximar miradas y reflexiones muy relevantes y pertinentes sobre estos temas que nos ocupan y preocupan. Jorge, quiero ir contigo para tratar este mismo punto. ¿Qué está pasando de bueno? ¿Qué nos hace sentir esperanza? ¿A qué podemos aferrarnos? ¿Y cómo salvaguardar un sistema de valores que muy perfectible es el que nos permite una convivencia racional y civilizada? Bueno, en primer lugar, coincido con el pensamiento del embajador, estoy totalmente de acuerdo, y sobre todo con la esperanza que significa vivir en democracia, imperfecta, con líderes autoritarios, con un mundo sin rumbo, y estoy diciendo lo negativo, por ejemplo, en 2023 aumentó un 9% el gasto en defensa en el mundo. Esto significa que se compraron casi un 10% más armas que en los años anteriores. Pero fíjate que dentro de lo que cabe, más allá de estos rasgos autocráticos, en algunos casos dictaduras irreversibles, pero de estos rasgos autocráticos se preserva la democracia. Y la democracia no significa solamente ir a votar cada 2, 4, 5 años o 6 años, como ocurre en la mayoría de los países occidentales, sino que también significa participar. Hoy es muy difícil seguir el vértigo. El vértigo significa que vivimos a golpe de tweets. Los mismos presidentes, los funcionarios, los legisladores, hasta los jueces, se mueven, se manejan por golpes de tweets. Y no podemos tener capacidad de reacción justamente frente a cada topetazo que recibimos, cada topetazo antidemocrático, que los hay, por cierto. Dentro de este contexto, yo creo que hay que insistir en la preeminencia de los organismos multilaterales, Naciones Unidas, OEA, los tradicionales, modificarlos, reestructurarlos, sí, totalmente. El poder de veto en el Consejo de Seguridad ya no va más, ya sabemos por dónde van los tiros en ese ámbito. Es el organismo justamente que debe preservar la paz mundial. Para eso fue creado el Consejo de Seguridad. Bueno, a ver si se puede reformar, a ver si se puede reestructurar, a ver si se puede ampliar, inclusive. Es una vieja idea que sigue dando vueltas desde que se creó. A eso sumarle que puede haber líderes autocráticos dentro de democracias. Y esta es la gran diferencia con las dictaduras, con los golpes militares, que también lo sigue habiendo en el mundo. Pero si hablamos de América Latina, bueno, al menos, excepto Cuba, que es una dictadura desde 1959 y hacen elecciones ficticias justamente dentro del Partido Comunista. Bueno, en los otros países, más allá de la desviación de Nicaragua, más allá del declive democrático de Venezuela, en otros países todavía hay voces disonantes. Venezuela es un caso. Venezuela, si vamos a lo que ocurrió en octubre, María Corina Machado, que está inhabilitada para ser candidata a presidenta, gana las primarias de la oposición, en las que participa más gente que en el referéndum por el Esequibo, ese territorio de 160.000 kilómetros cuadrados que le reclama a Venezuela, a Guyana, desde hace 125 años, con el cual Maduro quiso despertar el fervor patriótico. No lo logró. Es decir, la gente se sigue pronunciando, la gente sigue participando. Difícil, sí, dificilísimo, pero insisto, si se preserva el sistema
y se preservan los valores de ese sistema, derechos humanos, libertad, o se lucha por ellos, yo creo que ese es el vaso medio lleno que hay que ver. Sí, tú tocabas un tema muy importante y es que la democracia no solamente es elecciones, la democracia es alternancia en el poder y eso precisa procesos libres e iguales, competitivos, con garantías. Y en eso creo que diferentes países de América Latina están fallando. La muestra más clara, aparte, bueno, de Cuba, que es un régimen totalitario y lleva 65 años en lo mismo. eh, Recordemos que en Venezuela hay un grupo que tiene el poder hace 25 años. Bolivia casi 20 años. Entonces hay generaciones que solo han conocido eso y es muy, muy preocupante. Sin embargo, también es esperanzador ver cómo hay voces que se levantan a pesar de la represión, digámoslo, y que siguen resistiendo y siguen, bueno, peleando por unas condiciones mejor y por una verdadera democracia y un país con derechos y con libertades. El embajador decía hace unos minutos que yo soy una adolescente y me encantaría poder serlo porque ahora que siento el paso del tiempo corriendo cada vez más rápido, eso me tiene muy preocupada. Pero miren, hace 4 años yo pasé por Madrid, entré a una librería, me encontré este libro de Amin Malouf, que es un escritor que me gusta mucho, y lo compré. Como mi vida ha sido un poco inestable y he estado viajando mucho, no sabía dónde lo tenía, lo encontré hace unos meses y finalmente lo leí. El libro se llama El naufragio de las civilizaciones y cuando yo lo estaba leyendo yo pensé en ustedes dos, porque ustedes siempre están observando los acontecimientos globales y lo que hace Amin Malouf acá es como una revisión de de los eventos más importantes del siglo XX que nos han traído a donde estamos ahora. Él escribe muy bien, así que es un gran placer leerlo. Es una mirada de un intelectual árabe, europeo, europeísta, socialdemócrata, diría yo, es un ciudadano progresista en el buen sentido de lo que entendemos por progresismo. Quizá uno no coincida totalmente con su mirada, pero es una voz muy lúcida que a mí me encantó leer. Así que les recomiendo, si pueden leer este libro, me encantaría después conocer sus opiniones porque muchos de estos eventos posiblemente ustedes los han visto y los han vivido de primera mano. Y sería muy interesante conocer, tú cómo lo viste, Jorge, tal vez incluso en alguno de esos lugares de los que él habla, donde tuvieron lugar eventos significativos, principalmente en los últimos 30 años, y por supuesto nuestro embajador desde las Naciones Unidas y desde su función diplomática, creo que también en este campo, y principalmente en este campo, ocurren muchas cosas que a veces pasan desconocidas para el resto del mundo, pero a la que ustedes tienen acceso desde un lugar muy, muy privilegiado. Ha sido un gran placer saludarlos, verlos otra vez. Creo que desde la pandemia no teníamos oportunidad de conversar y para mí es de verdad un gran placer escucharlos porque siempre aprendo mucho con sus análisis tan profundos y sobre todo con tanto conocimiento y experiencia en terreno. Así que les agradezco mucho estos minutos y bueno, espero poder tener ocasión de verlos pronto también. Gracias, Clara. Te prometo que voy a leer tu libro y haremos comentarios y un homenaje a ambos porque la profesión de periodista es la última garantía de los pueblos, como dije al principio. Muchísimas Embajador, gracias. muchas gracias. Jorge querido, Muchas muchas gracias. gracias, Clara, muchas gracias, embajador. Realmente un placer. Un placer. Solo nos faltó el café para. Por favor. Solo nos faltó el café justamente para compartir este momento tan grato. Y bueno, sobre todo con Clara como anfitriona y usted a que ya sabe bien que aprecio y admiro como invitado al igual que como me ha tocado a mí. Así que un placer y que se repita después de la lectura del libro, claro. Por favor, estaré encantada de escuchar las reflexiones que ustedes tienen. A ustedes gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima emisión de Conversaciones CP Latam. Hasta pronto. Muchas gracias.